Hola. Bolivia está a punto de dividirse en realidad. Hay un territorio dentro de Bolivia que se quiere independizar. Está ya armando su propio ejército. Es el territorio del Chapare. El Chapare está creando unos comités de defensa armados para defender la capacidad que tiene el Chapare de producir cocaína y exportarla porque temen que el ejército de Trump va a llegar al Chapare y entonces se quieren defender. Eso es lo que dice Siglo XXI en su edición de esta semana, muy a la rápida. Los candidatos que van a disputarse la segunda vuelta han olvidado mencionar a la DEA en el debate que tuvieron. La DEA es importantísima porque significa si van a pelear o no van a pelear contra el narcotráfico estos nuevos gobiernos, y ni lo mencionaron a la DEA, ni Tuto Quiroga, ni Rodrigo Paz hablaron de ese. No es que sea importante la DEA, sino que significa que quieren combatir al narcotráfico. Siglo XXI sale un poco en defensa de las encuestadoras. No es que se equivoque. Lo que pasa es que es imposible tomar en cuenta el 1.400.000 votos que trae el fraude. Es decir, ¿cómo puedes? Nadie te contesta en nombre del fraude una encuesta y entonces resulta difícil, dice Siglo XXI, anticiparse a lo que va a ocurrir cuando se esté dando el balotaje, ¿no? El balotaje. Arce y el diésel. ¿Qué va a hacer el presidente Arce, que por los días que le quedan en el gobierno, con el diésel anda buscando plata? Dice que le faltan 1.600 millones de dólares para poder importar gasolina y diésel suficientes para el consumo interno. 1.600 millones de dólares. Y el Ministerio de Economía, en una especie de chiste, dice, no, tenemos el equivalente de eso, pero en bolivianos, al cambio oficial. Están dedicándose a los chistes los del gobierno de salida. El abrazo de Rusia. Rusia se está despidiendo del presidente Arce, pero le está exigiendo que cumpla, que firme las leyes que tiene comprometidas con Rusia, en la potencia de Vladimir Putin. Somos nosotros miembros del club de los hijos de Putin, dice el presidente Arce. Bueno, es lo que dice Siglo XXI, bien a la rápida, ¿no? Y ya sabes, tienes que suscribirte a Siglo XXI para poder leerlo todas las semanas, y para eso tienes que llamar a este número de teléfono celular, ¿no? 777-81455, y preguntar cómo hay que hacer para suscribirse. Pero además, si te gusta nuestro estilo, nuestra forma de presentar estas noticias, que es bien diferente, entonces nos puedes ayudar, y para eso tienes que usar este QR y nos haces un aporte como esté en tu voluntad, según tu cariño, como se dice. Eso es. Entonces ya sabes, el QR para aportar a Siglo XXI. A ver, el Chapare en armas. Dice que la federación, las 6 federaciones de cocaleros del Chapare, que en realidad operan como un cártel del narcotráfico, decidieron crear los comités de defensa, comités armados con armas, ¿sí? Armas. Y entonces van a defender el Chapare porque temen que la guerra que ha comenzado Donald Trump contra los narcotraficantes en el Caribe va a llegar al Chapare. Quieras o no, con Tuto Quiroga de presidente o con Rodrigo Paz de presidente, va a retornar la DEA a Bolivia, y peor todavía, ni siquiera solo la DEA, sino los militares norteamericanos que quieren combatir a los narcotraficantes en toda Sudamérica. Y los van a pillar en el Chapare y en otros lugares que ya los tienen calificados. Entonces,
se están preparando para defenderse. Dicen, quieren aniquilarnos, así que nos vamos a defender con armas. Eso dice Leonardo Loza, que es un ayudante del cocalero Morales. Vamos a tener comités de defensa armados, lo ha dicho. Porque esta es una guerra. Si Donald Trump ha iniciado la guerra, va a abarcar toda la geografía del narcotráfico en Sudamérica. Bolivia es un proveedor importantísimo, Perú también, Colombia y Venezuela. Está comenzando por Venezuela y va a llegar también a Bolivia. Entonces, de todos modos, los narcotraficantes en Bolivia parece que están tratando de apurarse. Una avioneta que estaba con sobrepeso de droga se cayó en el Perú. Unos narcotraficantes en Villa Tunari que estaban llevando 338 kilos de clorhidrato de cocaína fueron detenidos, pero hubo una batalla, se agarraron a balazos con la policía. La cosa se está poniendo dura, difícil. No olvidemos que en México, que es un estado ya dominado por el narcotráfico, ¿no?, hay 75 personas que mueren cada día en la pelea entre narcotraficantes. Cada día 75 personas. En Bolivia todavía no hemos comenzado en esa carrera, pero están comenzando a presentarse casos difíciles. Entonces, este es un desafío para las Fuerzas Armadas del siglo XXI. ¿Qué van a hacer los militares? Si han leído la Constitución, tendrán que enterarse de que las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de las armas en territorio boliviano. Un monopolio que ellas supieron defender el 67 cuando se enteraron de que había un grupo armado en el sureste de Bolivia comandado por un tal Che Guevara y lo aniquilaron en 6 meses. ¿Qué van a hacer con estos grupos armados que están surgiendo en el Chapare? Los militares, ¿qué van a hacer? Esa es una pregunta que habría que contestarla muy pronto. Parece que además en esta guerra que ha comenzado Donald Trump contra los narcotraficantes está incluida Cuba. Cuba es un objetivo, porque al fin y al cabo Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, es hijo de cubanos, nacido en Estados Unidos y sabe que hay que recuperar esa isla. Después, siglo XXI habla de las encuestas y el fraude. Y claro, ocurre que las encuestas, pues, se hacen con toda honestidad, ¿no? Sí, han detectado que ahorita hay más o menos 8 puntos de ventaja de Tuto Quiroga respecto de Rodrigo Paz. Pero no pueden saber, pues, las encuestas lo que quiere hacer el fraude. El fraude, en agosto pasado, el 17 de agosto, incorporó 1.400.000 votos de más que no estaban contabilizados, ¿no? E hizo variar todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Encuestas y fraude. ¿Cómo puedes medir una cosa que no se puede medir porque es ilegal? De pronto aparece y se presenta y modifica las tendencias de las elecciones. ¿Qué se puede hacer? Claro, entonces hay muchas dudas sobre las encuestas, pero hay que defenderlas. Miden lo que dice la gente que va a hacer. Ahora, no pueden medir el fraude, ¿no? No saben cómo se mide eso. Siglo XXI ha seguido el detalle del debate entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, el último debate, y dice que el debate fue muy mal planteado y muy mal conducido. Tuto sabe exponer, pero Rodrigo sabe provocar, dice siglo XXI, ¿no? Entonces, critica a los conductores porque dice, ¿para qué estaban ahí? ¿Para poner el reloj? Si el reloj podía ponerlo automáticamente conectado al micrófono y se cortaba y no se necesitaba con los tipos que no, ya se acabó, ¿no? Inclusive cuando había la mitad de frase que tenían que pronunciar los candidatos.
los temas centrales, dice siglo XXI, eran el Fondo Monetario Internacional y la DEA, FMI y DEA. Pero solo hablaron del FMI. Tuto Quiroga dijo que iba a ir a pedir 12.000 millones de dólares porque ambos, Tuto y Rodrigo, dijeron que a partir del 9 de noviembre se va a regularizar la venta, la distribución de combustible en todo el país. No sé cómo lo van a hacer, pero eso es lo que están diciendo. Ahora se han diferenciado en algunas cosas, pero no han mencionado a la DEA. Eso lo menciona el siglo XXI porque al fin y al cabo no es que la DEA sea importante, al fin y al cabo hizo un papelonazo en 1986 en Huanchaca, ¿no? Pero DEA significa que el gobierno se va a lanzar a la guerra contra el narcotráfico, ahora con el respaldo muy grande, ¿no?, de la potencia número 1 del mundo, Estados Unidos, que quiere acabar con el narcotráfico. Ojalá que vengan a ayudar a los bolivianos a librarse de ese cáncer que está destruyendo el país, dice siglo XXI. A ver, entonces, además menciona el asunto de Arce y el diésel. ¿Qué está haciendo el presidente Arce con el diésel? Se ha anunciado que el gobierno boliviano tiene un hueco de 1.600 millones de dólares para poder comprar gasolina y diésel suficiente para el consumo interno. Y claro, el Ministerio de Economía dice, tenemos pero en bolivianos, al cambio oficial, que eso es una especie de chiste, ¿no? Tenemos eso. Ahora, lo que ha dicho el Fondo Monetario es, nosotros les podemos dar 1.700 millones de dólares a cualquiera de los candidatos a la presidencia, siempre y cuando se comprometa a eliminar el subsidio, la subvención a los combustibles, que es una barbaridad de altísima, más de 3% del PIB. Entonces, y en eso están. Ahora, dice el siglo XXI que hay una solución que podría aplicarse, pero que está medio difícil. Dice, una de las formas más rápidas de mandar combustible sería el uso del ducto de Sica Sica al interior del país. Sin embargo, este ducto no se puede usar, curiosamente, porque está vacío. Es tan grande que requiere alrededor de 100.000 metros cúbicos de diésel para llenarlo. Solo entonces se puede inyectar más diésel desde Oruro para que empiece a salir combustible en Santa Cruz. Se necesita al menos 2 buques tanqueros de diésel para llenar el ducto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y claro, mientras tanto, los cañeros, los solleros, todos los productores de Santa Cruz están diciendo, necesitamos desesperadamente el diésel, porque si no, todo se va a paralizar en Santa Cruz. Y el gobierno sale con el chiste de que tiene la moneda boliviana para eso. No puede. Esto ya se está pasando, ¿no? Y finalmente, siglo XXI habla del abrazo de Rusia, ¿no? El presidente Arce ha decidido, antes de partir, promulgar una ley que amarra para siempre el matrimonio entre Bolivia y Rusia. Entonces Rusia va a tener posibilidad de explotar las tierras raras, el litio por 30 años, va a seguir instalando unas cosas nucleares en el Alto, a pesar de que una de ellas se incendió. El gobierno había analizado la posibilidad de rescindir el contrato con los rusos que estaban construyendo, pero ningún medio de comunicación se enteró del asunto. Se incendió una planta nuclear en el Alto de La Paz, ¿no? Solo el siglo XXI lo mencionó. Pero además, los rusos quieren, pues, consolidar lo del dominio del litio por 30 años, quieren tomar control de territorio boliviano y decirle a Estados Unidos, tenemos un territorio ahí en Sudamérica, así que no nos molestes. Más o menos es una especie de competencia. Eso es lo que dice el siglo XXI, bien a la rápida, bien a las carreras. Ya sabes que para leer, y sobre todo leer entre líneas, que está
realmente preciosa la información, ¿no? Tienes que suscribirte y para ello tienes que llamar a este número de teléfono. 777-81455, te van a decir cómo tienes que hacerlo. Pero si te gustan nuestros videos, si te gusta el siglo XXI y todo eso, y quieres ayudarnos con un aporte, pues hazlo usando este QR. Usando este QR nos haces un aporte y te vamos a agradecer porque nos ayudas a mantener nuestro estilo de periodismo sin miedo. Chao todo, encantadísimo, hasta luego.